Muy buenas noches. Y en materia deportiva les comentamos que ya se desarrollan las últimas jornadas en el territorio nacional de la disciplina francotirador fronterizo, siendo la primera experiencia de esta justa en el continente americano. Y Venezuela es el pionero en recibirlos. Los detalles serán ampliados al cierre de esta emisión. Visita a Taiwán desde la pandemia del COVID-19. Según mencionó en su cuenta de Twitter, este viaje tendría el objetivo de fortalecer las relaciones económicas, académicas y culturales con la isla china, cuya soberanía es reclamada por Beijing. La visita del gobernador de Indiana es la tercera de una serie de viajes de funcionarios estadounidenses que desafían a China, la cual empezó con la llegada a Taipei de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, esto el pasado 2 de agosto y luego de una delegación del Congreso norteamericano la semana pasada. Todas han sido rechazadas por Beijing como una injerencia en los asuntos internos del país asiático. Y China reafirma su reclamo histórico sobre Taiwán y rechaza cada una de las maniobras por parte de Washington en pretender avivar sentimientos separatistas en la isla. Para Beijing, los desaires de Estados Unidos son un desprecio a la soberanía china. Más detalles de esta información con nuestra colega de CGTN en español desde la ciudad de Beijing. Ahí la tenemos ya prevenida a nuestra colega y esperamos de inmediato su reporte. Hola Carlos, muy buenas noches a los amigos del Mundo en Contexto de Venezuela y saludos cordiales desde Beijing. China ha vuelto a presentar severas objeciones ante Estados Unidos por la visita oficial realizada por el gobernador del estado de Indiana, Eric Holcomb, a la región china de Taiwán. Ya es la tercera delegación de funcionarios estadounidenses que ha llegado a la isla durante este mes y constituye otra violación grave al compromiso político en el que Washington había asegurado que solo mantendría relaciones no oficiales con la región de Taiwán. China también criticó a Estados Unidos por avivar el separatismo a través del anuncio de que en septiembre iniciarían negociaciones comerciales con las autoridades de la isla china de Taiwán. Beijing reafirma que estos intercambios de notable carácter oficial suponen un menosprecio del acuerdo histórico sobre el principio de una sola China. Paralelamente, el presidente Joe Biden firmó el 9 de agosto la Ley Chips y Ciencia de 2022, liberando más de 52.000 millones de dólares en términos de subvenciones a los fabricantes de semiconductores, a la vez que limitando la inversión y el comercio en estas industrias en China. Es triste ver cómo Estados Unidos, antaño defensor del orden mundial del libre comercio, ha retrocedido en el tiempo para ahora enarbolar los estandartes del proteccionismo. Como asevera un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, los intentos de jugar la carta de Taiwán para bloquear la reunificación y la revitalización nacional de China no tendrán éxito. Con esto me despido por hoy. Soy Zhou Zhaogui de CGTN en español. Muchísimas gracias a nuestra colega y colaboradora de CGTN con la actualidad desde China. Y en otro tema, el régimen ucraniano volvió a atacar objetivos civiles en la República Popular de Donetsk. De acuerdo a las autoridades locales, la operación más reciente ordenada por Kiev dejó al menos 3 civiles fallecidos y agregaron que para perpetrar este ataque habrían usado armamento potente suministrado por Occidente, lo cual los haría cómplices de estas maniobras que violan el derecho internacional. Pasamos con las imágenes. Esta corresponde a la imagen que muestra que el ataque ucraniano habría sido contra el centro de la ciudad de Donetsk, capital de la República, que lleva el mismo nombre. Un edificio residencial habría sido impactado por proyectiles de los sistemas de lanzamiento múltiple de fabricación occidental suministrados al régimen de Kiev. Y estas son otras imágenes de cómo quedó el centro de Donetsk luego del bombardeo ucraniano de este lunes. También se observan destrozos en uno de los hoteles en donde se hospedan algunos de los periodistas que cubren el conflicto y que por lo general revelan una perspectiva censurada por Occidente, ya que muestra las agresiones de Kiev en contra de la población civil en el Donbass. De acuerdo a las autoridades locales, no hubo heridos, ya que consiguieron refugiarse en el sótano del Hotel Central.
Y este habría sido otro de los objetivos atacados por la artillería ucraniana en Donetsk. No se trata de un objetivo militar, sino de un almacén de un hipermercado llamado Auchan. Es decir, no solo están atacando la residencia de los civiles, sino también destruyendo los suministros y alimentos para la población. Reiteración de las imágenes de este ataque sobre, y reiteramos, un almacén de alimentos. Y en este video se puede observar parte de los destrozos causados por el bombardeo ucraniano al centro de la ciudad de Donetsk. Se ven escombros, carros destruidos, fachadas de edificios dañadas e incluso la imagen lamentable de un joven de 25 años que murió en su carro. Esto durante el ataque. Según el gobierno local, al menos una docena de proyectiles fueron lanzados por Ucrania en la República Popular. Ahí vemos los fragmentos del armamento utilizado. Y otro de los ataques, otros de los objetivos del ataque ucraniano sobre la República Popular de Donetsk fue la sede del gobierno local. El bombardeo ocasionó algunos destrozos parciales en el edificio y se confirmó que el líder de esa nación, Denis Pushilin, salió ileso y fue quien declaró luego que sobre la ciudad fueron echadas una descarga de armamento potente suministrado por Occidente al régimen de Kiev. Una imagen de cómo quedó la fachada de este edificio. Vamos a escuchar a continuación al presidente, al líder de la República Popular de Donetsk. Se utilizan proyectiles de calibre 155, estándar de la OTAN. De hecho, ahora Occidente está involucrado en la destrucción específica y dirigida de áreas civiles en la ciudad de Donetsk. Creo que el criminal del régimen ucraniano debería recibir un castigo merecido. Y en vísperas del Día de la Independencia de Ucrania, el país celebró este martes el Día de la Bandera, jornada en la que el presidente de esa nación, Volodymyr Zelensky, pidió a los ucranianos en el exterior a que difundieran lo que denominó como la verdad del conflicto. Zelensky dirigió su mensaje a través de un video grabado desde su despacho, jornada en la que enalteció el simbolismo de la bandera ucraniana. Adicionalmente, dedicó parte de su alocución para descalificar a Rusia como autora de presuntos crímenes de guerra. En otras actividades ceremoniales, Zelensky habría reconocido la cifra de 9.000 soldados muertos durante los 6 meses de enfrentamiento contra la operación especial rusa y confirmó que las celebraciones de la independencia ucraniana este miércoles se realizarán sin actividades multitudinarias, ya que según temen represalias por parte de Moscú luego del asesinato de la periodista Daria Dugina con un artefacto explosivo mientras conducía el auto de su padre, el filósofo Alexander Dugin, quien se presume era el objetivo del atentado y del cual Rusia acusa a Ucrania. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, informó que solo Rusia era la única que le podía ofrecer garantías de seguridad viables a Ucrania, pero que Kiev prefirió desaprovechar esta oportunidad. Esta declaración la hizo el funcionario ruso. Inmediatamente se conoció que un representante de Kiev informó que el 29 o 30 de agosto presentarán un documento sobre garantías de seguridad internacional para Ucrania discutido con otros países europeos. En el mensaje de Medvedev divulgado por Telegram mencionó que el régimen de Kiev desatendió esta posibilidad incentivado solo por el dinero y las armas occidentales. Adicionalmente dijo Medvedev que con el conflicto en Ucrania solo se están lucrando compañías estadounidenses, así como el presidente de esa nación, Joe Biden, y su hijo Hunter Biden. Para Medvedev, los estadounidenses son egoístas empedernidos y solo trabajan en beneficio propio, sugiriendo la posibilidad de que luego que el régimen de Kiev deje de serle útil, estos serán arrojados a la cloaca de la historia. Así lo dijo literalmente. Y Rusia solicitó para este martes una sesión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar los peligrosos ataques de Ucrania a la planta nuclear de Zaporilla. La solicitud formal la dio a conocer un funcionario del Consejo General que administra la región ucraniana controlada por Rusia. Para los denunciantes ante la ONU, Kiev amenaza a la paz y seguridad internacional con su saga de ataques en contra de la estación nuclear, la cual es la más grande de Europa. El funcionario de Zaporilla confirma tener la capacidad de entregar inmediatamente al Consejo de Seguridad las pruebas y remitir las evidencias que comprobarían la implicación del régimen de Zelensky en la intención de destruir la planta nuclear a pesar de las consecuencias catastróficas que ello pudiera generar. Rusia controla desde el pasado mes de marzo la central y según lo hace para evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. Por su parte,
El secretario general de la ONU, quien visitó hace un poco Ucrania, propuso sobre este tema desmilitarizar la planta para evitar un potencial daño. Iniciativa que, por supuesto, Moscú rechazó, ya que su presencia ha evitado que Ucrania cometa precisamente una locura. Y Europa parece competir para ver quién ofrece y ayuda más a Ucrania en la guerra contra Rusia, o al menos así lo dicen públicamente. Armas, dinero, declaraciones políticas se acumulan en un conflicto en donde unos dicen querer una solución negociada, mientras que por debajo de la mesa siguen alimentando el enfrentamiento. El canciller alemán Olaf Scholz informó que Berlín seguirá suministrando muchas armas a Ucrania y prometió que se tratan de los equipos más modernos y eficientes, entre los que se contarían blindados antiaéreos, obuses autopropulsados, lanzacohetes múltiples, así como sistemas de radares de detección de artillería. Según Scholz, toda esta operación para armar a Ucrania en contra de Rusia tendría el objetivo supuesto de más bien garantizar que no haya una escalada de la guerra. Mientras tanto, el gobierno de Países Bajos ofreció desembolsar en favor de Ucrania apenas unos 80 millones de dólares para fortalecer las capacidades defensivas del régimen de Kiev. El anuncio lo hicieron las ministras de Comercio Exterior y de la Defensa de Países Bajos durante su visita este lunes a Ucrania, y con la cual completarían hasta ahora un aporte global de 210 millones de dólares para la guerra desde que comenzó la operación especial rusa hace 6 meses. Y otro que ofreció más ayuda militar, pero no precisó de cuánto y con qué, fue el presidente polaco Andrzej Duda, quien este martes llegó a Kiev de visita oficial. De acuerdo a medios internacionales, el gobernante polaco conversará también con su colega Volodymyr Zelensky sobre cooperación económica y humanitaria. La visita de Duda a Kiev se produce en la misma jornada en la que la Embajada de Estados Unidos en Ucrania advirtió a sus ciudadanos a abandonar el país por el supuesto peligro de un ataque inminente de Rusia. Y a pesar de que aparentemente Occidente se muestra decidido en su apoyo a Ucrania, la realidad es que su confianza en la operación de apoyo a Kiev va disminuyendo. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, las cifras de aportes que ofrece la Unión Europea a Ucrania han disminuido significativamente en los últimos meses, e incluso la cantidad de países que lo hacen. Detalles en el siguiente informe. Lo que empezó como un mensaje de optimismo en apoyo a Ucrania. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania. Vamos a aumentar con otros 500 millones de euros nuestra contribución al apoyo militar a Ucrania. Ha terminado en arrepentimiento. Según datos del Instituto de Economía Mundial de Kiel, en Alemania, los países de la Unión Europea han comenzado a reducir la ayuda militar a Ucrania y cae casi a cero. En el informe se revela cómo ningún país grande como Alemania, Francia o Italia asumieron nuevos compromisos de gran importancia con Kiev. Algo motivado al poco éxito que han tenido las contraofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass y la cada vez más mermada cantidad de oficiales ucranianos o de mercenarios extranjeros. Ya son casi 1000 los combatientes de la fábrica de acero Azovstal que se están rindiendo. Por otro lado, el experto militar estadounidense Michael Kaufman reveló para la revista alemana Die Spiegel que Occidente se ha aproximado al límite en términos de suministros armamentísticos y que en breve Ucrania será sometida a una dieta de municiones. El invierno tendrá el mayor efecto estratégico en el conflicto y es más probable que Kiev esté del lado perdedor, por lo que se comienza a meditar una salida honorable y silenciosa al conflicto en Europa del Este. En detalle.
En este miércoles 24 de agosto se cumplen 6 meses del inicio de la operación especial militar de Rusia para desnazificar a Ucrania y defender a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Para revisar los resultados de la operación rusa, tenemos acá en el estudio a nuestra compañera Melanie Moncada en su sección En Detalle y le damos muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a quienes nos sintonizan a esta hora. Aquí en El Mundo en Contexto hemos reseñado en varias oportunidades cómo Occidente ha echado leña al fuego para que el conflicto en Ucrania se prolongue. Desde Rusia, su objetivo ha sido siempre, y así lo han dicho, proteger a los civiles del Donbass y desnazificar Ucrania. Una tarea que ha sido meticulosamente ejecutada. La decisión de Moscú del 23 de febrero no fue un hecho accidental. Durante los últimos 8 años, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se enfrentaron al asedio militar de Ucrania. En estas regiones fronterizas con Rusia, sus habitantes hablan ruso y tienen profundas raíces con el país eslavo. En los primeros 6 meses de la operación especial militar de Rusia, ha sido evidente el rol de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, liderada por Estados Unidos para escalar el conflicto con Ucrania. La situación en Ucrania muestra que Estados Unidos está tratando de dilatar este conflicto y actúan exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Como es sabido, recientemente Estados Unidos una vez más deliberadamente trató de echar leña al fuego y tambalear la situación en la región Asia-Pacífico. La OTAN ha entregado más de $35.000 millones en armas a Ucrania, siendo Estados Unidos el país que más ha aportado con $24.000 millones. Pero en el primer semestre de combates, Rusia ha logrado derribar más de 2.000 aeronaves ucranianas entre drones y aviones. Asimismo, el ejército ruso ha destruido 16 aeropuertos y 5.000 vehículos del enemigo. El propio gobierno de Ucrania admite la baja de 9.000 soldados. Los objetivos de Rusia sobre el terreno han sido proteger a los ciudadanos de Donetsk y Lugansk mediante la desnazificación y desmilitarización de los territorios. Dios bendiga a toda Rusia, a toda la gente que nos ayuda, que nos apoya. Ellos, los ucranianos, no dejan de atormentarnos. Nos atormentan tanto que ya no podemos más. El batallón Azov, brazo mercenario del régimen de Kiev, ha sido responsable de crímenes de lesa humanidad. Este grupo nazifascista no tiene escrúpulos y asesina incluso a sus propios aliados. Esas personas ni siquiera deberían de ser llamadas militares para mí. Es lo más bajo, esconderse detrás de los civiles como escudo y esconderse detrás de sus espaldas y más aún fusilarlos. No sé cómo. Siento un profundo odio y repugnancia por esa gente. Uno de los peores sucesos fue el asedio y secuestro de más de 2.000 civiles en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol. La prudencia de Rusia logró culminar sin incidentes la toma por el batallón Azov, de los cuales más de 2.500 miembros se rindieron. Los testigos narran el horror vivido. Un genocidio total, un completo genocidio. Estos son maníacos, son gente maníaca. No puedo decirlo de otra manera, no tengo palabras. Si bien la tarea ha sido lenta y quirúrgica sobre el terreno, Rusia aún advierte que la prolongación del conflicto solo es responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados, que en su plan hegemónico busca acercar las fronteras rusas y provocar una guerra a gran escala. Ahora revisemos cómo se encuentra la situación actual en el terreno de conflicto. En la siguiente imagen podemos observar diversos puntos. Lo de color negro y azul son los recientes ataques ucranianos. Los puntos siguientes se refieren a la ofensiva rusa. Los rojos son terrestres y los amarillos los aéreos. En 6 meses, Rusia tiene el control de las regiones de Donetsk y Lugansk y ha logrado controlar la zona que limita al norte con la región rusa de Crimea, punto estratégico de control marítimo. Otra estadística importante son las bajas contra el ejército ucraniano, que en este semestre no ha podido lograr mayores victorias pese a la enorme ayuda militar de Estados Unidos y la OTAN.
Según datos del Ministerio de Defensa ruso, han sido destruidos del lado ucraniano 16 aeródromos, 4.377 tanques y blindados, 818 lanzacohetes, 148 helicópteros, 5.024 unidades vehiculares, 369 sistemas de defensa aérea S-300 y Buk M1, 3.335 cañones de artillería y morteros, 268 aviones y 1.796 drones. Otro dato importante es que 2.612.000 personas han sido evacuadas a Rusia desde el Donbass y en las últimas 48 horas han llegado 70.000 toneladas de ayuda humanitaria a las repúblicas populares. Aunque Rusia ha realizado en estos 6 meses de presencia militar en los territorios del este ucraniano, esta operación militar, el gobierno de Volodymyr Zelensky aumentó sus agresiones contra el Donbass. Son 8 años de agresiones de Kiev a estos territorios a los cuales Occidente ha preferido hacer silencio. El dolor y el coraje de los ciudadanos de Donetsk y Lugansk se hacen evidentes en sus testimonios. Para los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, la guerra no comenzó el 24 de febrero. Desde abril de 2014 han sido sistemáticos los bombardeos y sabotajes por parte del ejército ucraniano. Empezó en el 2014 y continúa hoy en día. Ahora es incluso más fuerte, más y más fuerte. No nos han dejado ni un día de respiro. Más de 14.000 muertos han dejado los combates y los ciudadanos del Donbass han sido expuestos a un terrorismo de Estado por órdenes de Kiev. Los de la República Popular de Lugansk y los rusos estaban lejos. Lo hicieron los nazis ucranianos, por decirlo así, los fascistas. Ellos disparaban contra nuestras casas. Por ejemplo, habían 3 edificios de 5 pisos y a los 3 fueron atacados con morteros. Una mina impactó en la azotea y el apartamento quedó destruido por un lado. Los 3 edificios, uno detrás de otro como intencionalmente. ¿Comprende? Iban por el camino y disparaban. El batallón nazi Azov entraba a los pueblos para torturar y asesinar civiles, y si estos escapaban, sus servicios públicos eran saboteados. Que Ucrania no mienta, que los rusos destrozaron a Lysychansk, el área industrial. La destruían ellos con morteros. No nos daban agua y rompieron las tuberías allí. Antes de que ella se fuera, ya habían comenzado a bombardear durante el día y todo el día no nos dejaban respirar. 8 años de agresiones desde Ucrania por el simple hecho de tener raíces rusas y ser rusófonos. Ya no parece un conflicto armado, sino una operación de exterminio. Ya eligen, saben cómo dicen. Destrozarlo todo, destruirlo, hacer las áreas inhabitables. No hay instalaciones militares aquí, ninguna, solo edificios residenciales. Hay que disparar misiles HIMARS, si es posible, a las casas de Poroshenko, Turchinov y Zelensky. Cuando esto suceda, experimentarán por sí mismos y quizás entiendan algo. Y entre los bombardeos ucranianos, siempre las víctimas son los más inocentes. Un proyectil cayó cerca de nosotros, literalmente a nuestro lado. Perdimos el conocimiento y cuando desperté, el niño estaba acostado. En ese momento me di cuenta de que le habían arrancado el brazo. Cuando llegaron las tropas rusas, nos llevaron a Donetsk. Ya era de noche. El médico entró y me dijo que muy probablemente le amputarían el brazo al niño. Luego por la mañana, los médicos dijeron que los voluntarios ayudaron y el médico jefe y el traumatólogo hicieron un milagro. Todo fue cosido y el hueso recogido en medio de los ataques. La operación especial militar de Rusia en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk han logrado salvar miles de vidas, algunos refugiados del lado ruso y otros que resisten con coraje y dignidad las agresiones de Ucrania, respaldadas por la OTAN.
Bien, en líneas generales, así está el avance y los resultados de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Y aquí hay que destacar que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles. Esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Ministerio de Defensa ruso. Ellos han explicado que buscan es inutilizar la infraestructura bélica de Ucrania, Carlos. De ahí los términos de desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, las dos consignas de la operación especial militar rusa. Muchísimas gracias, Melanie, por este repaso en detalle del balance militar de los 6 primeros meses de la operación especial militar rusa en el Donbass y en Ucrania. Dicho esto, hacemos nuestra primera pausa.